Vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Le agradecemos a Dios porque nos permite reunirnos, antes que nada para glorificarle, para buscarle en esa revelación que Él nos ha dado en la Escritura, y no solamente encontrarle, sino poder vivirlo, poder vivir esa relación que Él ha establecido con nosotros a través de su infinita misericordia, y que precisamente ha sido sujeto de nuestro estudio durante los últimos domingos. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a abrirlas en Romanos capítulo 8. Vamos a volver a leer los versículos 29 y 30. Dice el 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por la riqueza de tu palabra, porque no ha sido poco, Señor. No ha sido escasa la revelación que tú nos has dado de ti, de tu voluntad, de tus planes, de cómo obras tú en nuestras vidas, para nuestro provecho, para nuestra salvación, Señor. Padre, te ruego tu guía, te ruego de tu sabiduría para compartir en esta tarde. Que sea tu palabra, Señor, la que nos hable, y que sea tu palabra la que nos lleve a ser conformados a la imagen de Jesucristo, a ser confrontados por la realidad de nuestro pecado, y a ser acompañados por el Espíritu Santo para ser hijos obedientes, hijos que viven lo que aprenden, Señor, que no dejan las palabras en el libro, sino que las llevan a su corazón para ponerlas en práctica, Padre. Guíanos, Señor, danos de tu luz, danos de tu entendimiento, para que podamos apreciar estas verdades, y apreciándolas, Señor, para que podamos llevarlas en nuestra vida como testimonio de esa obra que tú has hecho en nosotros por medio de tu Hijo amado. Señor, te ruego todo esto, te ruego tu bendición, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues hemos avanzado diligentemente en entender cómo opera Dios la obra de regeneración en nuestros corazones, que es por medio de su gracia y la obra del Espíritu Santo. Una obra que es inexistente fuera del amparo del sacrificio vicario de Cristo, y que es imposible de entender sin el auxilio de la Escritura y sin la iluminación divina, pues trata de asuntos que no están hechos para las mentes de los hombres, para los espíritus de los hombres. Trata de hechos que nuestra capacidad humana lucha por poder entender. Sin embargo, encaminados por la palabra de Dios aquí en Romanos, por la enseñanza de Pablo, hemos visto ya cómo somos hechos hijos adoptivos de Dios, de un Dios que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, con un conocimiento que no es meramente intelectual. No solamente se trata de saber a quién va a salvar el Señor, eso es lo que veíamos en nuestra primera lección acerca del preconocimiento de Dios, sino un conocimiento que es nacido de un amor íntimo, alguien que decide amar a otro por mutuo propio, por decisión propia, y no con un amor humano, sino con un amor perfecto del tipo que solo se puede encontrar en Dios. El amor de Dios es un amor que no solamente decide amar, sino que además decide hacer todo el trabajo requerido para que pueda ser amado de vuelta con ese mismo tipo de amor. Y cuando digo todo el trabajo requerido, no me refiero únicamente a darnos un nuevo corazón, sino a poner en nosotros su presencia misma a través de la habitación del Espíritu Santo. Y luego de que hemos sido conocidos por Dios, escogidos por Dios, vemos cómo su gracia fue aún más abundante, porque Él predeterminó cuál sería nuestro destino. Ahora bien, para poder avanzar en estas doctrinas fundamentales de un cristianismo reformado y cimentado bíblicamente, nos es necesario asestarle varios golpes cruciales a nuestra carne, a fin de disminuir esa resistencia que presenta a la verdad de Dios. Y la primera obra, el primer trabajo que hicimos para ir calmando
nuestra carne, nuestro deseo de saber más que Dios respecto a estos asuntos, fue a través de 1 Corintios 1, 18 y 19. 1 Corintios 1, 18 y 19 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces decíamos en aquel momento que cuando nosotros venimos a conocer las doctrinas fundamentales de nuestra salvación, no nos es suficiente nuestra lógica para llegar a eso. No es algo que esté dentro de nuestra sabiduría humana y por lo tanto acceder a esos misterios que Dios ha revelado por medio de la Escritura solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Después de eso, nos dimos a la tarea de neutralizar nuestro ego. Antes de hablar de la predestinación y a fin de librarnos de la tentación de tomar una posición moralista delante de un Dios que sí es justo, que sí es santo y que además no lucha con el pecado como nosotros lo hacemos, leímos Lucas 7, 44 al 47. Dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que decíamos el domingo pasado, ¿qué tanto batallamos con las verdades que Dios revela en la Escritura? Es relativamente o está relacionado a qué tanto amamos a Dios y qué tanto nos amamos a nosotros mismos, qué tanto nosotros consideramos nuestro pecado y decimos: Dios me ha perdonado mucho y por lo tanto lo que el Señor me diga, en eso debo confiar, o decimos: bueno, Dios no me ha perdonado tanto, si le necesitaba pero no de manera absoluta, había algo en mí que me podía dar cierta ventaja, cierto impulso, una buena posición para comenzar en este camino y decir: bueno, Señor, pues a ver qué me tienes que decir, porque todavía tengo que decidir si te lo acepto o no te lo acepto. Entonces veíamos, ¿no?, cómo en este ánimo, guiados por la palabra, acudimos a las entrañas de la gracia de Dios solo para corroborar lo que Él ya dejó claramente dicho. Él nos ha concedido un destino absoluto y cierto que descansa en la capacidad de Dios de hacerlo, a fin de que su obra de regeneración no solamente se cumpla, porque si dependiera de nosotros no habría ninguna certeza de su cumplimiento, sino que en todo eso Él sea glorificado. Y veíamos el ejemplo de Hechos 13:48, cuando dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está la predestinación, ser ordenado para vida eterna. No ordenarse uno mismo, no era una fila, no era una ventana ahí a la que uno tenía que ingresar los papeles, a ver qué tal andabas en obras, y si pasabas los requisitos te aceptaban para vida eterna. No, Dios lo ordenó, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, para vida eterna. Y esta organización de nuestro destino no comulga con el concepto de libre albedrío, era lo que platicábamos también el domingo pasado, porque el hombre de antemano fundamenta este concepto sobre un error, y ese error es que pensamos que estamos en plena capacidad de elegir, que somos absolutamente libres para elegir, omitiendo la realidad de que sin Dios el hombre está sujeto a la esclavitud del pecado y que por lo tanto su corazón se inclina a elegir bajo ese dominio, no lo que es justo, sino lo que es pecaminoso, no lo que es agradable a Dios, sino lo que le es agradable a uno. En esa definición de pecado muchas veces lo hemos dicho, ¿no? El pecado va más allá de lo que para nosotros podría ser bueno o malo. El pecado es la transgresión de la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios no tiene parámetro, no tiene equivalente en nuestra humanidad. Nosotros no determinamos, no podemos determinar por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, o en qué nivel algo es bueno o en qué nivel algo es malo. Debe de ser el compás moral de Dios el que lo determine, y a la luz de eso, entonces sí ver que cualquiera de nuestras obras fuera de Cristo son obras pecaminosas. Es lo que hace Dios con aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo. Les dota de una nueva capacidad de elegirle, de elegirlo a Él antes que a su pecado,
y lo hace transformando su corazón. Eso lo leímos en Jeremías. Y esa obra escapa totalmente de las manos del hombre. Solo el dador de vida puede volver a dar vida a un hombre muerto en sus delitos y pecados. Así que si en las cosas de la carne ninguno puede hacerse una cirugía a corazón abierto, en las cosas del Espíritu mucho menos. O es Dios quien opera, o no hay quien realmente pueda operar en nosotros. Esa predestinación obra en dos sentidos. El secundario, el que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Es decir, que en nuestro andar en la vida a la que Dios nos llama, que en nuestro caminar haciendo la voluntad de Dios, cada vez seamos más parecidos a Cristo. ¿Qué vamos a lograr con eso? Lo que es el objetivo primario de la predestinación, el darle la preeminencia a Cristo. ¿Qué es la preeminencia? Que Él tenga el primer lugar en todo. Que Él reciba la gloria que Él debe recibir. Que no nos acreditemos nosotros glorias que no nos pertenecen. Hoy, mi hermano, estaremos viendo el llamado de Dios. Y antes de eso, como ya es mi costumbre, iremos a la Escritura para preparar nuestro corazón a fin de recibir la verdad con la actitud correcta. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 20. Y vamos a leer del 1 al 16. Lo voy a leer yo para darle mayor rapidez. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Fíjate qué interesante parábola. Hay un hombre que tiene una familia que sale a contratar obreros para su viña. Ese padre de esa familia, ¿qué quiere de su viña? Pues quiere que produzca. Como cualquiera que tiene una propiedad, quiere que produzca. Él tiene un propósito para esa propiedad, sabe qué es lo que necesita hacer en ella y sabe a quién necesita para que esa viña dé el fruto que tiene que dar. ¿Cómo lo quiere hacer? Lo que vemos ahí es que contrata trabajadores para su viña. Y él va y contrata varios en diferentes horas del día. A los últimos los contrata prácticamente cuando queda una hora de trabajo. Ya no iban a llegar realmente a hacer mucho. Con todos se acuerda lo mismo: ve y te pagaré lo que es justo. Fíjate qué interesante. Ve y te pagaré lo que es justo. Es lo que les dice a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, llega la hora del pago. Se empiezan a formar y dice: vamos a pagarle. El mayordomo le dice: vamos a pagarle primero a los que llegaron al final. Pareciera como que dice: quiero que vean lo que voy a hacer, ¿no? Porque lo pudo haber dejado, dije los últimos al final, no, los últimos al principio y los primeros al final, ¿no? Los pudo haber dejado que pasaran en orden y decir: pues ni se enteró, ya hice lo que yo quería y ni se enteró. Pero parece que el Señor tiene otra intención en esta parábola que nos está permitiendo ver aquí. A la hora del pago, Él le da a cada uno lo que acordó que iban a recibir.
El dueño les dice que les va a dar lo que sea justo. ¿Y qué es lo que esperan los hombres? Justicia de hombres. Ellos querían que cada uno recibiera conforme a lo que había trabajado. Ellos querían un pago proporcional a su esfuerzo. ¿Dónde se genera la polémica? Bueno, que al recibir el pago, todos recibieron la misma cantidad, todos reciben un denario. Y aquí es donde nos comenzamos a preguntar por qué lo hace así el señor de la viña. ¿Qué no se dio cuenta que estaba haciendo algo que no le iba a parecer justo a unos? ¿Qué no se dio cuenta que eso, que la manera en la que él iba a pagar, iba a generar controversia entre esos hombres? El señor de la viña le estaba dando al jornalero que trabajó desde el inicio el pago correspondiente a una jornada de trabajo. Eso era lo que ganaba alguien que trabajaba, ¿no? No había injusticia en pagarles un denario a los que trabajaron todo el día, porque eso era lo que se entendía que tenía que ganar un jornalero, un denario, un jornal, ¿no? Desde allí el pago ya era justo. Desde el que quería más porque sentía que había trabajado más, en realidad lo que estaba pidiendo era que se le pagara de una manera en la que no se había convenido. No estaba pidiendo realmente justicia. El señor de la viña le estaba dando al jornalero que trabajó desde el inicio, ¿sí?, lo mismo que al que trabajó solo una hora. Y fíjate qué interesante es la percepción de los hombres. Para los jornaleros que murmuraban contra el padre de familia, su trabajo valía más, no porque hubieran trabajado más que lo que cualquier otro jornalero de la ciudad. Ellos estaban viendo con esa, que podríamos llamar, con esa ceguera de taller. Ellos están viendo lo que sucede ahí, pero no están pensando, oye, a cualquier jornalero de esta ciudad que haya trabajado todo el día se le está pagando un denario. Ellos ya lo dejaron atrás. Para ellos ese ya no es parámetro. Ellos ya no se están fijando en lo que gana cualquier jornalero de la ciudad durante una jornada de trabajo. Ahora ellos están fijándose cuánto recibieron los que llegaron primero. Y dijeron, oye, pues si le pagaron un denario y trabajó una hora, pues nos vamos a ir ricos. ¿A poco no? ¿Yo cuántas horas trabajé? Yo al menos trabajé 8 horas aquí, pues me van a tocar 8 denarios. Ya no trabajo lo que resta del año, ¿no? Ya viene bono, aguinaldo y todo lo que necesitaba. Fíjate qué interesante es que no están pensando en las condiciones en las que fueron contratados, no están pensando en las condiciones en las que todo el mundo trabajaba. Ellos lo que están viendo es, ¿por qué le diste más a aquel? ¿Por qué le diste lo mismo que a mí? Y no le está dando más realmente. Su percepción es que les dio más, pero el dueño de la viña les está dando lo mismo a todos. De pronto el concepto de justo ya no era un denario simplemente porque otro que trabajó menos que ellos recibió la misma cantidad. Fíjate cómo ya trastornaron el concepto de justicia. Ya para ellos deja de ser justo que les paguen esa cantidad, cuando en realidad el señor de la viña está dando lo que es justo a cada uno. El contratado ha decidido unilateralmente que su trabajo vale más que el de todos los jornaleros de su ciudad, simplemente porque uno que trabajó menos recibió lo mismo que él. Así es nuestro disparate con las doctrinas de la gracia. Así es nuestro disparate con las doctrinas fundamentales de la elección, la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Simplemente porque a nuestro parecer nosotros nos hemos esforzado más, porque creemos que nuestro trabajo tiene más valor que el de otros, porque uno que parece no haber trabajado tan duro como yo lo hice, simplemente por eso creo que el Señor es un Señor injusto. Cambié el eje de la disposición divina que está centrado en la gracia y la gloria de Dios y me puse a mí como eje. Porque para mí, por mis matemáticas que son erráticas, por mi ego y mi orgullo, no es posible que Dios le dé tanto a otros que no trabajan tan duro como yo. No es posible que Dios le dé lo mismo a otros que no se esfuerzan tanto como yo para alcanzar la gloria. O bien, no es posible que Dios no les dé su pago a otros que como yo se desviven por ganarse un cachito del cielo. Fíjate cómo los jornaleros ya cambiaron, ya revolvieron todo, ya cambiaron los términos unilateralmente, con base en su voluntad. Y fíjate cómo responde el padre de familia. Fíjate cómo primero dice, amigo, no te hago agravio, no te estoy ofendiendo, no te estoy haciendo nada que no sea justo, te estoy dando lo que convenimos que te iba a dar.
Esa es la segunda respuesta. Dice, ¿no conviniste conmigo un denario? ¿Quién le podía decir al Señor que no? Nadie. Él dijo que a todos él dijo que les iba a dar lo justo y convino con ellos un denario. ¿No les dio lo que era justo? Sí. Fíjate qué les dice después. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Fíjate qué interesante. Que ya le están diciendo al dueño de la viña, al que les dio trabajo, al que los vio ahí sin nada que hacer, ¿sí? Y que les dio la oportunidad de ir a trabajar a la viña porque andaban sin trabajo, ahora ya le están queriendo decir cómo tiene que pagarles a todos. Y él les está diciendo, oye, lo que es mío, yo lo hago como lo quiero. Pero fíjate cómo el Señor va a lo profundo del corazón. Y ahí es donde queremos llegar nosotros hoy. Fíjate qué es lo último que les dice. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Para ellos él no era bueno. Para ellos él era injusto. Pero ¿qué está diciendo el Señor, el padre de familia? Yo soy bueno. ¿Por qué? Porque yo cumplí lo que dije que iba a hacer. Con todos, no importa la hora en la que llegaron, yo cumplí lo que dije que iba a hacer. Yo les pagué conforme a lo que les prometí. Yo soy bueno. Tú te generaste una expectativa distinta, tú hiciste unas matemáticas que me queda claro que te eran convenientes a ti, pero eso ya no fue lo que acordé. ¿Con qué franqueza nos hablan estas parábolas? Cuando negamos que Dios obra para salvación de manera justa y soberana, el problema no es Dios, sino nuestro corazón. Queremos ser más justos que Dios, queremos administrar mejor su gracia, queremos llevarnos los aplausos de una magnanimidad que no está ni siquiera en nuestro alcance otorgar. Casi quisiéramos hacer un sindicato de los salvos. Oye, el que no alcanzó la salvación, véngase, nos vamos a hacer un sindicato y le vamos a reclamar al jefe por qué no es trato justo para todos. ¿Y qué está diciendo el Señor? Yo los trato justamente a todos. Yo les doy conforme a lo que prometí a todos. A ninguno le estoy dando injusticia. Hermano querido, resistirnos a la verdad de la elección, la predestinación y el llamado efectivo de Dios para sus escogidos no es más que una exhibición de la envidia de nuestro corazón. Nos precipitamos con el mismo desenfreno que Eva al caer en la tentación que Satanás puso delante de ella bajo la promesa de ser como Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántas veces vemos a Eva ahí a la lejanía y decimos, esa Eva, ¿no? ¿Cómo no me puso el Señor ahí? Seguiríamos aquí viviendo en el Edén. Y no. Tenemos ese mismo deseo, esa misma envidia corroyendo nuestro interior porque queremos ser como Dios. Queremos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Queremos que eso se determine con base en nuestro deseo, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Ofrecer una salvación, enseñar una salvación o predicar una salvación que no es fruto de la gracia soberana del Dios Trino es caer en la envidia y la usurpación de un rol que solo puede ser ejercido por Dios. Solo Él es el dador de vida, solo Él es el dador de justicia. David dijo en el Salmo 7:17, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová Altísimo. Fíjate cómo lo está alabando conforme a su justicia, no conforme a mis justicias, sino conforme a la de Él. Y qué hermoso es alabar, hermanos, a Dios conforme a su justicia y no conforme a la nuestra. Qué hermoso es darle el valor que tiene realmente la justicia de Dios y llevarla como un tesoro a nuestras vidas donde podemos tener muchísima más claridad de cuál es nuestra condición. De cómo nos volvemos como la serpiente, tratando de engañar a otros, tratando de usurpar lugares, tratando de cambiar palabras, con tal de que se haga lo que nosotros creemos que se tiene que hacer, pero no lo que la Escritura enseña que debe ser. Y con esa realidad, hermanos, de que tenemos un corazón envidioso, un corazón que le quiere enseñar a Dios cómo dispensar su gracia, pero reconociendo también que tenemos en nosotros la obra del Espíritu Santo que nos está perfeccionando, que nos está llevando a la madurez, que nos está permitiendo entender cómo es la dispensación de la gracia de Dios, vamos a entrar a Romanos
8:30. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate cómo lo que hemos estado viendo en los pasajes anteriores, hasta este momento ha estado del lado de Dios, ¿no? Dice que Él nos conoció, que Él, a los que Él antes conoció, Él es el que está conociendo. Nosotros no andamos así, muertos como que medio abriendo los ojos a ver quién pasa ahí enfrente de nosotros. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Él es el que nos conoció. Él que nos vio allí en esa condición y nos amó. Él es el que nos predestinó. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita nosotros? Seguir muertos, ¿no? Somos como las zarigüeyas espirituales, ¿no? Ahí estamos hechos muertitos, no sabemos hacer otra cosa. Pero fíjate cómo ahora viene un momento crucial en esa obra redentiva, en esa obra de salvación que Dios va haciendo, porque ahora dice que Él va a llamar. Fíjate cómo dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y de repente ahí ya cambia la cosa. Porque si Él va a llamar, alguien tiene que escuchar. Si Él va a llamar, si Él va a pronunciar palabra, debe de haber alguna manera que el que está del otro lado la escuche. Si no, sería inútil que Dios se pusiera a llamar gente que no va a poder resucitar. Entonces fíjate cómo aquí ya empieza a verse lo que es la obra de Dios y cómo se genera esa interacción con el hombre que es sujeto de su gracia, no con cualquier hombre. Porque aquí está siendo muy claro el pasaje. A los que antes conoció los predestinó. Ya desde ahí ya se va filtrando. A los que antes conoció, y hablábamos de antes conocer, cómo los amó desde antes. A esos que amó, Él los predestinó. ¿Y qué va a decir aquí? Dice, a esos que predestinó, también llamó. O sea, son esos mismos hombres. El llamado de Dios a los predestinados es uno que se sustenta también en la gracia de Dios. Nadie que no haya sido elegido por el amor del Padre en la eternidad y destinado desde antes de la fundación del mundo a estar inscrito en el libro de la vida, puede quedarse sin este llamado. Fíjate, Isaías 43, 4-7 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Está hablando Dios. Y fíjate qué interesante, dice a mis ojos, ¿no? Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y fíjate que dice el 7, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Allí están. La elección, la predestinación y el llamado. Dice, todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Mira qué determinación tiene Dios para traer a sí mismo a aquellos que son de gran estima delante de sus ojos. Cuando nosotros vemos ahí en el versículo 30, esa palabra, llamó, se está utilizando un término griego que es kaleo, del que si tú has escuchado una llamada en inglés, se dice call, ¿no? Kaleo, de ahí viene. Y tiene 4 usos principales. Se utilizaba para ponerle nombre a alguien. ¿Cómo vas a llamar a tu hijo? Pues lo vas a llamar Isaac. Ahí está usando kaleo, ¿no? Se usa para invitar a alguien, para decir, los invitados a las bodas del Cordero, está usando la misma palabra, kaleo. Se utiliza para llamar a alguien por nombre, para no hacer un llamado general, sino hacer un llamado específico de nombrar a alguien. Para llamarlo es la misma palabra, kaleo. Y también significa llamar a alguien en voz alta, en un sentido imperativo, es decir, mandándolo a traer, ¿no? Es de esa sí nos la sabemos bien con nuestros hijos, ¿eh? ¿No? Pedrito, ya sabe Pedrito que tiene que salir corriendo, ¿no? Históricamente se han definido 2 tipos de llamado en torno a la predicación del Evangelio y la salvación. Uno es el llamado general y otro es el que se le conoce como el llamado efectivo o el llamado específico. Ambos provienen de Dios, es decir, Dios los realiza de manera soberana, haciendo uso de su gracia hacia la humanidad. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, uno de ellos es resistible,
el otro de ellos no se puede resistir. Vamos a ver primero el llamado general. Como ya platicábamos y anticipábamos el domingo pasado, sabemos que el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, sabemos que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mira cómo es universal la manifestación de la obra de Cristo. Primera de Juan 1, 9 y 10 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aún quienes no han alcanzado a conocer o a escuchar el testimonio del Mesías encarnado, el testimonio de nuestro Salvador, dando su vida para el perdón de nuestros pecados, viviendo una vida en santidad, en plena justicia, para agradar a su Padre, aún aquellos han recibido el testimonio por medio de las cosas creadas. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Fíjate cómo está diciendo: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Y qué dice el 4? Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿De qué está hablando? De esa revelación que Dios da a los hombres. De esa revelación con la cual Dios se manifiesta a los hombres. Una revelación que nos deja más claro Romanos 1, versículos 19 y 20. Dice Romanos 1, 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta es la manera en la que Dios ha hecho un llamado general por medio del Evangelio. Una forma de hacerlo es a través de esa revelación que ha dado a través de la creación. De tal manera que ningún hombre, como vimos en la parábola, puede decir: pues yo no supe, a mí nadie me contó, ¿no? A mí nadie me dijo que había un Cristo. Fíjate qué interesante, veía hace unos días un video de un hombre que predica el Evangelio, y le pregunta a otro joven: oye, ¿qué va a pasar con esa gente que no escuchó o que no conoció de Jesús, que no conoció de Cristo, que no le fue predicado a Cristo? Le dice: el cielo va a estar lleno de hombres que no conocieron a Jesús. Y si tú ves Hebreos y la galería de la fe, dime, ¿cuándo Abraham conoció a Jesús? Nunca lo conoció. ¿Cuándo le predicaron el Evangelio? No le predicaron el Evangelio. ¿Pero dónde tenía su fe puesta Abraham? En Dios. Entonces fíjate qué interesante es ver que Dios ha provisto suficiente a través de su creación, ¿sí?, para que el hombre tenga testimonio de Él. Para que el hombre tenga suficiente testimonio para decir: Dios, yo no sabía de ti. No va a poder decirlo ningún hombre. Dios, yo no sabía de ti, pues ni sabía que existía. Le va a decir: claro que sí. Te despertaste cada mañana, salía un sol, ¿sí?, que si no salía ese sol te morías porque te iba a faltar vitamina D y te ibas a andar enfermando de todo, ¿no? Salía un sol, había una lluvia, ¿sí?, había estaciones. Fíjate cómo el Señor no va a dejar a nadie sin su testimonio. Pero además es un llamado, ese llamado general, del cual nosotros somos partícipes, siendo fieles a la gran comisión que nos fue asignada de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Nosotros participamos de ese llamado general cuando vamos y le predicamos el Evangelio a todo el que podemos. Iglesia, necesitamos predicar el Evangelio. Y sí, necesitamos orar aquí por los que no creen en Dios, pero necesitamos predicarles el Evangelio. Porque si bien es cierto que hay suficiente revelación del universo para que ellos reconozcan que hay un Dios, la realidad es que también hay suficiente revelación para que tú seas obediente y vayas y prediques el Evangelio. Porque Dios nos va a demandar la sangre de aquellos a los que no le hayamos predicado el Evangelio.
No va a decir, no, pásale, no, ahí vio el sol. No, tú lo tuviste todos los días sentado, pero veía el sol. No, el Señor va a decir, ¿y por qué no le predicaste a Él? ¿Por qué no diste testimonio de Él? ¿Por qué si yo te dije, ve y predícale a toda criatura, no hiciste lo que yo había dicho? Decías que eras mi hijo, decías que hacías mi voluntad, decías que me obedecías, y en eso que eran las primeras cosas que te mandé a hacer, no lo hiciste. Jesús mismo hacía ese llamado general a todos los perdidos. Fíjate cómo Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. No está excluyendo Jesús a ninguno, está diciendo, vengan todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sin embargo, el propio Cristo sabía que esa gracia, que a los ojos de los creyentes tiene un valor incalculable, no sería recibida de la misma manera por los que no nacieron a la fe. Fíjate cómo dice un versículo antes. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Mateo 11:27. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y mira qué va a decir después, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjate cómo está invitando a todos a que vengan, pero ¿quiénes son los que van a conocer al Padre? Los que el Hijo le quiera revelar. ¿Quiénes son a los que se los revele el Hijo? Lo veíamos la semana pasada. A los que el Padre trae. A los que el Padre trae. Entonces fíjate. ¿Observas esa diferencia entre ese llamado general a venir a Él todos los que están trabajados y cargados y la realidad de que solo conocerán al Padre aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar? Ahí están los dos llamados. Esa invitación general a que todos vengan a Dios, pero ese llamado específico para algunos que Dios ha elegido, que Él ha traído delante de Cristo y que Cristo por lo tanto se los quiere revelar. ¿Para qué? Para que nazcan a nueva vida, para que nazcan a la fe. Juan 7:37 dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién puede ir? El que sea. Él dijo, si alguno tiene sed, el que quiera puede ir y beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, me voy a saltar el 39, que habla de la venida del Espíritu Santo y que se iba a manifestar cuando Jesús ya hubiera sido glorificado. Y dice el 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Fíjate cómo se arma un alboroto. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Le están diciendo, ¿por qué no hicieron su chamba? Si ven que se alborotó todo esto, pues lo hubieran traído ya que a los separos, ¿no? Y fíjate qué dicen. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Y qué les dice Nicodemo, el que habían venido a Jesús de noche? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿eres de los del camino de Jesús? ¿Eres de los que siguen sus enseñanzas? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Y qué sucede después? Versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa. Les invitó a todos. Les hizo un llamado general a todos a que vinieran a Él, a que fueran salvos, a que depositaran su fe en Él. ¿En qué termina el pasaje? Pues se arman un alboroto, todos se pelean, ya hasta al rato se están peleando los polis con los jefes. ¿Y en qué termina? Pues cada quien se fue a su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el resultado de ese llamado? Algunos que le escucharon pudieron ver en Él al Mesías, al Salvador, al Cristo. Pero la gran mayoría se resistió a ese llamado que Jesús estaba haciendo. El desenlace de este suceso fue que cada uno se regresa a su casa tal y como había llegado. ¿Por qué es inefectivo ese llamado? Ciertamente la razón no es que a Dios le falte poder para hacerlo efectivo.
Tampoco es que el llamado haya carecido de poder en sí mismo, es decir, que haya sido un llamado más débil que el que reciben los que sí vienen a Cristo. Y mucho menos porque provenga de alguien más y no de Dios. Es el mismo Cristo el que los está invitando. El llamado general es inefectivo entre quienes lo resisten, porque esos hombres carecen de una condición previa que ya hemos comentado antes: la gracia de Dios que escoge, la gracia de Dios que predestina, la gracia de Dios que transforma un corazón para amar lo que antes no había amado. Por eso se van todos a su casa. Por eso dice el pasaje: muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque la invitación está haciéndose a todos. Todo el mundo está escuchando la invitación del Evangelio. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Está hablando Felipe. Está hablando Esteban cuando va a ser apedreado. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjate cómo es la resistencia al llamado. Fíjate cómo no genera vida en ellos. ¿Qué está generando? Rencor. Está generando más odio. ¿Sí? Está generando mayores problemas. No están viniendo gracias a la luz que Dios arroja sobre ellos por el Evangelio. No están viniendo a comprenderlo y a creerlo. ¿Qué están haciendo? Están resistiéndolo. No lo queremos oír. Tú debes conocer gente a la que ya le has hablado de Cristo una y otra vez, y que te traen diciendo: no, sabes que ya no me digas nada. Ahí está la resistencia. Ahora esa resistencia también la teníamos tú y yo. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? La gracia de Dios, que cambia la disposición de nuestro corazón, cambia nuestros afectos, de tal manera que cuando oímos eso mismo que anteriormente hubiéramos respondido de manera grosera, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Corremos a abrazar esa gracia. Corremos porque entendemos la necesidad que hay en nuestro corazón. Fíjate cómo le va a decir Jesús a su pueblo. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Qué pasó ahí? Resistieron la gracia. Sin la gracia operativa de Dios, provista por la elección y la predestinación de aquellos que van a ser adoptados como sus hijos, el Evangelio simplemente es una locura. Es lo que nos dice Corintios, la locura de la predicación. Primera de Corintios 2:14 dice: para el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está clarísimo que necesitamos la gracia de Dios para poder entender algo que el hombre natural no puede entender. Entonces, ¿qué logra el llamado general en un hombre natural? Rechazo. Eso es lo que va a lograr. En un hombre que no goza de la gracia de Dios, en un hombre que no ha sido conocido de antemano por Dios, que no ha sido predestinado por Dios, ¿qué va a lograr la predicación del Evangelio? Rechazo. ¿Por qué lo hace Dios así? ¿Por qué no puede simplemente Dios hacer ese llamado general igual de efectivo que el otro? ¿Recuerda lo que el Señor de la viña le dijo a los trabajadores? No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío. Así es como el Señor decidió dispensarlo. Así es como el Señor le pareció grato que fueran. ¿Murmuraremos contra Dios como esos labradores envidiosos, o lo dejaremos dispensar su gracia de la manera en la que Él se place? Entonces ese es el llamado general, uno en el que todos tienen testimonio de Dios de alguna manera, ya sea por la predicación directa del Evangelio, ¿sí?, o ya sea por el testimonio que Dios ha dejado en la creación de su existencia y de su preeminencia. Pero luego venimos a lo que los teólogos han llamado el llamado efectivo. El llamado particular es el llamado interno y espiritual de Dios a los elegidos y es simultáneo a la regeneración.
Todo lo que Dios ha elegido en la eternidad son llamados particularmente por Dios, y este llamado es eficaz en su poder y su resultado. A través del llamado de Dios, el corazón del pecador se regenera y su voluntad se libera. Por esto, el llamado eficaz precede lógicamente a la conversión, al ejercicio de la fe en Cristo. Todos aquellos que sean llamados de esta manera serán justificados y en última instancia glorificados. Y toda la gloria es para Dios, quien obra ese cambio en nosotros por su llamado. Ese es el llamado eficaz. ¿Por qué es llamado eficaz? Porque da el resultado que debe dar. Otros lo van a llamar el llamado irresistible. No es que no lo puedas resistir nunca, ¿sí? Seguramente tú y yo lo resistimos en muchas ocasiones, hasta que llegó un momento en el que dijiste, no puedo más. Necesito de ese Dios que me está llamando. Necesito escuchar y hacer caso a esa voz que me está diciendo que necesito perdón de pecados. Acompáñame a ver en Lucas 19, 1 al 10, un ejemplo que para Charles Spurgeon es un ejemplo del llamado efectivo. Lucas 19 nos cuenta la historia de Zaqueo. Dice Lucas 19:1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Zaqueo, lo que regularmente pensamos es: pues cuando Zaqueo ya vio que Jesús estaba ahí, que sí iba en serio la cosa, y se sintió contrito porque lo tenía enfrente, porque dijo: pues ahora sí voy a regresar todo lo que dé, ¿no? Ahora sí voy a pagar todo lo que tengo que pagar. Y uno dice: ahí está el arrepentimiento de Zaqueo. Ahí está el momento en el que Zaqueo pone su fe en Jesús y dice: pues a lo que toque, como cueste, pero yo quiero que tú me des de lo que tienes. Eso es lo que regularmente pensamos, pero nos saltamos toda la historia de atrás. La primera cosa que aprendemos de la historia de Zaqueo es que el llamado es gracia pura. Pareciera que de todos los presentes, Zaqueo era la peor opción. Fíjate cómo lo va presentando. Tú lo lees y lo lees como que con mucha neutralidad, pero en realidad lo está presentando como la escoria que para ese tiempo era para el pueblo de Israel, para la gente que estaba allí. Fíjate cómo dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ya está el primer problema, ¿no? Luego dice: y era rico. Los publicanos eran los que cobraban, y resulta que este que cobra es rico. Pues imagina cómo lo veían todos los demás, ¿no? No lo están presentando como que, mira el Zaqueo que bien presentado es. No, están mostrándonos el tipo de persona que Zaqueo era. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aparte de eso, chaparrito, ¿no? ¿Qué decían en el pueblo de Israel cuando alguien tenía algún defecto físico? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿A poco no decían eso? Eso era lo que decían. ¿Qué creen que decían de Zaqueo? No, pues, pecador, ¿no? Pecador. Si la gracia fuera decidida por una asamblea, ninguno de los que estaban presentes allí hubiera elegido a Zaqueo para ser receptor de la misericordia de Dios. Nadie. Hubieran empezado con... creo que hasta lo hubieran dejado al último a Zaqueo. Pero fíjate cómo la gracia, ¿sí?, es gracia pura. Es lo que Dios decide, como Dios lo decide, en lo que Dios se fija. Y en lo que Dios se fija queda más que claro que no es nada bueno de parte de nosotros.
Pero además el llamado es personal. Fíjate cómo de entre la multitud Cristo llama a uno y en ese uno hace posar su gracia para perdón de pecados y regeneración. El propio Spurgeon dice lo siguiente respecto a este llamado efectivo que es personal. Me atestiguarás o serás testigo conmigo que fue una llamada personal la que te llevó al Salvador. Fue algún sermón que te hizo sentir que eras sin duda la persona indicada. El texto tal vez era, tú Dios me ves. Y el ministro puso particular énfasis en la palabra me. De modo que pensaste que los ojos de Dios estaban fijos en ti. Y antes de que concluyera el sermón, creíste ver a Dios abrir los libros para condenarte y tu corazón susurró, ¿puede alguno esconderse en lugares secretos donde yo no lo vea? Dice el Señor. Es posible que hayas estado encaramado en una ventana o parado en el pasillo, pero tenías la solemne convicción de que el sermón te fue predicado a ti y no a otras personas. Dios no llama a su pueblo en grupos, sino en unidades. Jesús le dijo a María, y ella volviéndose le dijo, Rabí. Jesús vio a Pedro y a Juan pescando junto al lago y les dijo, síganme. Vio a Mateo sentado junto a la mesa con el recibo de impuestos a la mano y le dijo, levántate y sígueme. Y Mateo lo hizo así. Cuando el Espíritu Santo llega a un hombre, la flecha de Dios penetra en su corazón, no roza su casco ni deja alguna pequeña marca en su armadura, sino que penetra entre las uniones del arnés, entrando en la médula del alma. ¿Han sentido, queridos amigos, ese llamado personal? ¿Recuerdas cuando una voz dijo, levántate, Él te llama? ¿Puedes recordar algún momento en el que dijiste, Señor mío y Dios mío? Cuando sabías que el Espíritu trabajaba en ti y dijiste, Señor, vengo a ti porque sé que tú me llamas. Yo podría llamarles a todos ustedes por toda la eternidad, pero si Dios llama a uno, habrá más efecto a través de su llamado personal de uno que mi llamado general de multitudes. Fíjate qué bello es ese llamado. Es personal, es para ti. Es ese momento en el que dices, ¿y este cómo sabía? ¿A poco no te pasó? ¿Y este cómo sabía que yo andaba en eso? ¿Por qué hablo de eso? No, te está hablando Él. No es el llamado que está haciendo Él, es el llamado de Dios. El Dios que lo sabe todo, el Dios que lo ve todo, el Dios quiere que dejes de vivir y deleitarte en tus pecados. Ese es el que te está llamando. Y ese es el que está haciendo que parezca que el sermón te lo dieron solo a ti. De repente todo se pone oscuro y solo quedas tú y la palabra de Dios. Y de repente ves que Dios te está diciendo, ven, ya se te acabó el tiempo. Ya deja de desperdiciar tu vida. Ya abandona, ¿sí?, ese pecado con el que tú has estado lastimándote, lastimando a tu familia, lastimando a más personas. Ya abandónalo. Porque ese pecado no solo lo lastima a ti, ese pecado también nos tiene separados a ti y a mí. Ese es el llamado personal. Ese es el llamado que Dios hace. Ese sí es un llamado por nombre. Fíjate qué interesante que la palabra llamado lleva todo. Lleva un llamado en el sentido imperativo, lleva un llamado en el sentido de invitación, lleva un llamado que es por nombre, lleva todo. Dios te está llamando. Lleva un llamado que tiene que ver con una vocación. ¿A qué me está llamando Dios? Aún no sabes a qué, pero tú sabes que Dios te está llamando. Tú sabes que Dios te está diciendo, deja eso de allá, sal de ahí, ¿sí?, abandónate en mí. ¿Qué le decía Jesús? Dejen su yugo, tomen el mío. Ese es el llamado. En tercer lugar, el llamado efectivo es un llamado apresurado. Fíjate cómo le dice, Zaqueo, date prisa. Y otra vez dice Spurgeon, el pecador, cuando es llamado por el ministerio ordinario, responde, mañana. Escucha un sermón revelador y dice, poco a poco me voy a volver a Dios. Las lágrimas ruedan por sus mejillas, pero se secan. Aparece algo de bondad, pero como la nube de la mañana, el sol de la tentación lo disipa. Él dice, hago voto solemne a partir de ahora de ser un hombre reformado, después de haberme entregado una vez más a mi querido pecado. Renunciaré a mis concupiscencias y me decidiré por Dios. Esa es solo una llamada de un ministro y no sirve para nada. El infierno, dicen, está lleno de buenas intenciones. Estas buenas intenciones nacen de llamamientos generales. Pero el llamado de Dios no es un llamado para mañana,
Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación cuando vuestros padres me tentaron. La gracia de Dios siempre llega con rapidez, y si eres atraído por Dios, correrás tras Dios y no hablarás de demoras. El mañana no está escrito en el almanaque del tiempo, el mañana está en el calendario de Satanás y en ningún otro lugar. El llamado de Dios es inmediato. ¿Qué pasó cuando Jesús le habló a Lázaro? ¿Qué dijo? Aguanta. No caminaban quién sabe cuántos días, deja que vuelva a sentir las piernas. ¿Qué sucedió cuando Jesús llamó a Lázaro? Se levantó. ¿Qué pasó cuando Jesús le habló a Zaqueo? Le dijo, aguanta, ahorita, espérame que termine el desfile, estos ni me quieren, ¿no? ¿Qué hizo? Bajó apresuradamente. Así es el llamado de Dios, así de efectivo es el llamado de Dios. Porque si depende de nosotros, ahí nos lo vamos dosificando, ¿no? Digo, no todos, pero ¿cuántos, no? Para entrarle al matrimonio dijeron, bueno, tranquilo, de pasito, ¿no? Vamos de pasito, nos la llevamos tranquilos, nos vamos poniendo de acuerdo. No tenemos muchas veces esa presteza. En el llamado de Dios no hay esa lentitud, no hay esa necesidad de decir, lo vemos luego, lo vemos con calma, ahí te aviso, como luego nosotros decimos, ¿no? Cuando es el llamado de Dios efectivo, el llamado es inmediato. Se responde ya. En cuarto lugar, el llamado efectivo es en humildad. El llamado de Dios en nada reconoce la obra y la capacidad del hombre, más bien le humilla, le hace entender su pecado, le hace dolerse del mismo, y entonces sí, con un corazón quebrantado, el evangelio resuena para salvación en sus corazones. Zaqueo comenzó arriba, pero terminó abajo. Después del llamado, él era quien veía a Cristo hacia arriba, como debió haber sido desde siempre. En ese sentido, tú y yo somos como Zaqueo, hermano. Igual de despreciables, igual de pecadores, igual de traidores y desleales, tan necesitados de una gracia que no sea un mensaje imposible de creer, sino un llamado audible, inconfundible, que proviene de Dios y que te llama por tu nombre para traerte de muerte a vida, para regenerarte, para venir a Cristo con una fe que descansa plena y confiadamente en Él, porque el Espíritu Santo nos ha permitido ver en ese Cristo a nuestro Mesías anhelado. Es un llamado como el que Cristo hace a sus ovejas. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjate, ni siquiera está diciendo a ver si me escuchan, dice, oirán mi voz y ¿qué va a suceder? Va a haber un rebaño y un pastor. Ya. En el momento en el que yo los llame va a haber un rebaño y un pastor. Que si me van a escuchar, no. Claro que me van a escuchar. Porque no los estoy llamando nada más yo, porque el Padre ya los escogió desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya los amó antes de que ellos lo pudieran amar de a Él. ¿Qué crees que va a pasar cuando yo les llame? Van a salir corriendo a Él. Porque han estado esperando esa llamada toda la vida. Porque el Señor los ha preparado para esa llamada desde la eternidad. Un llamado que no se encarga solamente del inicio, sino de todo el proceso hasta conseguir la promesa. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Ahí está. Está hecha toda la obra. Está completo el llamado. No nada más es como muchos dicen, ¿no? Oye, pues es que nos sacó del lodo y ahí regresamos a revolcarnos en el lodo. No. El Señor te saca del lodo y te empieza a limpiar. Y si te manchas, te sigue limpiando. Y si no te sientes lo suficiente mal de tu pecado, ¿qué hace el Señor? Porque te ama, te disciplina para que sientas lo que tienes que sentir cuando te pones a pecar por placer. ¿Y con tal de qué? De que te sigas santificando. Porque fiel es el que llama y Él también lo va a hacer. A Él no se le, por eso dice que ninguno se le pierde. No se le queda ninguno allí, ninguno se le cae de la bolsa, ninguno se le sale del corral. No, el Señor a los que toma, a esos los va a llevar hasta la consecución de la promesa. ¿Por qué? Porque Él es fiel.
No solamente fiel a nosotros, sino porque sea fiel a nosotros nada más, sino porque Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a todas sus palabras, Él es fiel a todas sus promesas. Él es el Señor de la viña. Él es el padre de familia que le va a dar a cada uno lo que le prometió. Él es fiel. Él obra con esa justicia. Entonces es un llamado del cual no dudemos, sino que retengamos con fidelidad el Evangelio que nos lo enseña. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjate, hermano, cómo dice, ¿no? A la cual nos llamó mediante nuestro Evangelio. No hay llamado para aquellos que viven delante de Dios, amparados por su gracia. No hay llamado fuera del Evangelio. No todos los caminos llevan a Roma, ¿no? No todos tienen la verdad como nos quieren hacer creer, ¿no? Y no nos gloriamos nosotros de que nosotros la tengamos por nosotros mismos. Si en algo nos gloriamos en Cristo, porque Él es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si alguno dice ser llamado de Dios, en este día deberá ser alguien llamado por medio del Evangelio. Hermano, el llamado es de Dios para participar de su gloria por medio del Evangelio. ¿Y qué es lo que eso nos da? Y ya con eso voy a concluir, hermano. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Lo primero que te da ese llamado de Dios es libertad. Dice Mateo, o ya no recuerdo si es Mateo, pero dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces lo primero que te da cuando tú eres llamado por Dios, cuando tú eres y recibes esa operación efectiva del llamado de Dios en tu vida, lo primero que te va a dar es libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Libertad de esa esclavitud que hasta el día de tu conversión te había hecho vivir para agradarle al pecado, teniendo como señor a Satanás. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo ejercemos nuestra libertad? La manera en la que ejercemos nuestra libertad es indicativo del llamado que recibimos. ¿Tu libertad te sirve solo a ti o sirves a Dios y a tus hermanos con ella? ¿Cómo estás ejerciendo tu libertad? Si tú estás viviendo para ti y dices: pues yo soy libre, vivo para mí, no sé qué vos oíste, pero no era el llamado de Dios. Ese no es el llamado de Dios. Dar a su Hijo en una cruz, ofrecer a su Hijo en sacrificio, ¿sí? Hacerlo cargar con todos los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Pues para que tú puedas hacer lo que quieras. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es para arrepentimiento y perdón, para confesión de pecados, para vivir una vida de obediencia. Ese sí es el llamado de Dios. Para que tú ejerzas tu libertad para glorificarle a Él, para edificar a tu iglesia, para servir a otros, para predicar el Evangelio. Ese sí es el llamado de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios nos da acceso a la santidad. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué tan apartados estamos para Dios? ¿Has escuchado un llamado que te liberó del poder del pecado y te sacó de en medio de una generación perversa para apartarte para Dios? ¿O andas detrás de cada voz que escuchas tratando de encontrar el sentido de la vida que mejor se acomode a tus deseos pecaminosos? 2 Corintios 6:14 dice: no te unas en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El llamado de Dios te saca del mundo, te desarraiga del mundo, quita tu corazón de las cosas del mundo. Ya no vives para lo de aquí, ya vives para lo del cielo. ¿Cómo lo vives? Lo vives aquí, conviviendo con los demás, hablando con los demás, siendo testimonio para los demás, predicando el evangelio de los demás, pero lo vives aquí con el corazón puesto allá. Ese es el llamado de Dios. Cualquier cosa que tú creas que es llamado de Dios, pero sigue teniendo todos tus intereses aquí, todos tus afectos aquí, vives para esta vida, te despiertas porque quieres hacer algo que tiene que ver con los asuntos del mundo y no de Dios, no es otra vez el llamado de Dios. Pero además el llamado de Dios nos da acceso a la paz. Fíjate, Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es un llamado no solo a disfrutar de paz y reconciliación con Dios, sino a vivir en todo y con todos en paz, dejando atrás las iras y las contiendas, dejando atrás la enemistad que surge de nuestra naturaleza egoísta, de nuestras envidias. Una paz que refleja la obra de Cristo y su llamado efectivo. Un llamado que además busca que otros hombres como yo se reconcilien con Dios. Y por eso te decía, hermano, hace rato, ¿qué tanto le estamos predicando a esos por los que oramos? Que no nos confundamos, hermano, porque pedir oración por alguien que no conoce a Cristo y no predicarle el evangelio no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios. Por mucho que le vistas de piedad a tu oración, no es la voluntad de Dios. Estás siendo un siervo inútil cuando solamente te pones a orar porque la gente conozca de Cristo y no eres capaz de hablarles de Cristo. Cuando le pides a todos que oren por tu primo, por tu tío, por tu hermano, por tu amigo, y no eres tú capaz de irle a predicar a Cristo. ¿Qué crees que quiere el Señor? Que le prediques tú. ¿Por qué crees que te redimió a ti? Para que les prediques tú. No estoy diciendo que no haya nada bueno en pedirle a los demás que oren por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los que no tienen Cristo. Claro que es bueno. Pero el que no está haciendo lo bueno eres tú. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Hermano, debe de llegar el momento en el que seas lo suficientemente consciente para entender que cada vez que no le predicas el evangelio a alguien estás pecando. Decimos, no, es que no tuve oportunidad. ¿Qué oportunidad? Búscala, haz la oportunidad tú, háblale. No esperes oportunidad. Háblale de Cristo. ¿De quién es la obra? De Él. ¿Quién es el que hace el trabajo en el corazón? Él. ¿Crees que el Señor necesita oportunidades? Oye, ¿sabes qué? Aguántame, hijo, no le prediques porque no, ese corazón todavía no lo tengo bien escogido, todavía no lo tengo bien predestinado, todavía no lo tengo bien transformado, ni le prediques. No. Esas son las cosas que le pertenecen a Él. Pero qué difícil es. Y te lo digo porque estamos orando mucho y me preocupa que no estemos predicando mucho. Me preocupa que creamos como iglesia que orar por los que se pierden es suficiente. No. ¿Para qué tienes una palabra? ¿Para qué Dios te da pies con el apresto del evangelio? Para ir y predicarles. Para orar son las rodillas, para predicar son los pies. Queremos ganarlos con las rodillas nada más, no queremos ir y buscarlos y predicar. No queremos tener que aguantar si a lo mejor se molestan, si los ofendemos, si se nos trabamos ahí a ver qué vamos a decir. No queremos que Dios haga todo y que lo haga a través de otros. Y nuestros pies para el apresto del evangelio, pues ahí están, cómodos en sus pantuflas. No le sirven a Dios esos pies. Nos vamos y venimos, hacemos todo lo que queremos, pero no estamos predicando el evangelio. No estamos haciendo discípulos. Primera de Pedro 2, 20 y 21.
¿A qué más nos da acceso ese llamado eficaz? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿A qué nos da acceso? El llamado efectivo de Dios al sufrimiento. ¿Pero a qué sufrimiento? Al sufrimiento por extender el reino. Al sufrimiento por llevar esa carga en nuestro corazón de predicarle el evangelio a toda criatura. ¿Por qué colgaron a Jesús? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque les decía lo que querían oír, ¿no? Porque les hablaba lo que el evangelio decía. Esa era la dureza de la palabra. Y eso le acarreó sufrimiento, sí, un sufrimiento que estuvo dispuesto a llevar, que nosotros no estamos dispuestos. Nosotros no estamos dispuestos. Nosotros queremos que nadie nos diga, no nos metemos con nadie, nadie se mete conmigo. Si no les digo que soy cristiano, pues puedo hacer lo que quiera. Puedo irme a echar pachanga, puedo entrarle a lo que sea, puedo ser flojo en el trabajo, puedo agarrarle ahí un poco a la caja. Pues ni saben que soy cristiano, ¿no? Hermano, efectivamente, no saben que eres cristiano, pero tú tampoco sabes que no eres cristiano. Tú crees que eres cristiano viviendo así. Ese llamado efectivo te da acceso a un sufrimiento que no viene de ti, que no viene por las causas que son humanas. Un sufrimiento que viene por las causas que son divinas, que es que el evangelio sea predicado, que toda criatura escuche, que presentemos defensa de nuestra fe. El llamado nos coloca en una posición como la que Cristo tuvo. Ser rechazado será la consecuencia correcta de vivir conforme al llamado. Ser adulados, reconocidos e idealizados por los hombres solo nos indica que no estamos viviendo a la altura del llamado de Dios. Nuestro llamado a hacer lo bueno trae consigo la realidad de sufrir, porque lo bueno que es agradable a Dios no es lo bueno que el mundo persigue. El mundo quiere nuestra tolerancia al pecado, nuestro silencio ante sus injusticias, o que los acompañemos persiguiendo varias causas que son vacías y ajenas a Dios. El mundo nos quiere cómplices de sus planes, pero no nos quiere como columna y baluarte de la verdad de Dios. Predica a Cristo, habla de la verdad, enseña con el ejemplo de tu Salvador, ama como Él, perdona como Él, llama al arrepentimiento como Él, y entonces sufrirás como Él. Y cuando estés en medio de ese sufrimiento, glorifica a Dios porque estás viviendo conforme a su llamado. Quiero cerrar con estas palabras de un hombre, Sinclair Ferguson se llama, y él dice así: a nuestros antepasados espirituales les gusta usar aquí un cuadro bíblico. Hablaron de ser despertados. Es una imagen que Pablo usa en Efesios 5:14, tal vez citando el versículo de un himno antiguo. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es una gran imagen, ¿no? Estamos durmiendo espiritualmente el sueño de la muerte, pero hay una voz que nos llama en la proclamación del evangelio. Una voz que es la misma voz que llamó a Lázaro cuando dormía en la muerte, y esta voz es tan poderosa que los muertos comienzan a escucharlo. Trae recuerdos de tu mamá o tu papá despertándote por la mañana, llamándote por tu nombre. Y a veces llevaban algún tiempo haciéndolo antes de que penetrara en tus oídos y empezaras a oírlo. Entonces la voz te despertó, reconociste tu nombre, abriste los ojos y el rostro de tu mamá te estaba mirando. Un nuevo día había comenzado. Es así cuando somos llamados efectivamente. Hay una llamada, tal vez se ha repetido en nuestros oídos una y otra vez, y luego, maravillosamente, somos despertados. Nos damos cuenta de que es Cristo quien nos llama, llamándonos por nuestro nombre para que vayamos a Él. Luego podremos cantar con mi autor de himnos escocés favorito: escuché la voz de Jesús decir: venid a mí y descansad. Acuéstate cansado, acuéstate, tu cabeza sobre mi pecho. Llegué a Jesús tal como era, cansado, desgastado y triste. Encontré en Él un lugar de descanso y me ha alegrado. Y termina Sinclair Ferguson diciendo: espero que estés entre los despiertos, que hayas escuchado esa voz
y que su llamado haya sido efectivo en tu vida también. Vamos a ponernos de pie. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Nada ha quedado fuera de tu mano, Señor. Nada hay en lo que nosotros te podamos asistir, Padre, para efectuar esa obra milagrosa de traer de muerte a vida a hombres que están muertos en sus delitos y pecados, Señor. Gracias, Padre, porque tú has tenido la misericordia de llamar a algunos. Porque en esa misericordia hay gracia, hay justicia, hay sabiduría, Señor. No hay error, no hay injusticia. Señor, no se ha cortado tu mano, Padre. Has sido bueno. Y tú has decidido llamar a algunos para recibir de ti misericordia y de Cristo perdón de pecados, Padre. Señor, eso lo sabes tú, pero nosotros no. Que seamos heraldos de ese evangelio de la gracia, de tal manera que podamos, Señor, gloriarnos en Cristo, sabiendo que todo lo que tú has puesto a nuestro alcance, que todo lo que tú has puesto a nuestro alrededor, ni aún uno, Señor, se ha ido de nuestras vidas sin haber escuchado el evangelio, Padre. Serán nuestros jefes, nuestros trabajadores, nuestros compañeros, amigos, nuestros enemigos aún, Señor. Que a todos ellos tengamos el valor de predicarles ese evangelio que tú nos has dado por gracia, Señor. Porque ciertamente hubo detrás de nosotros hombres valientes, hombres que no tuvieron temor, que no se asustaron ante el vituperio de otros hombres para predicarnos el evangelio, para llamarnos al arrepentimiento, para predicarnos que solo hay un camino y que ese camino es Jesucristo, Padre. Haznos esos hombres, que esta iglesia esté llena de hombres y mujeres que no se cansan de predicar, Señor, que no dependen de las circunstancias para predicar, sino de tu voluntad, Señor, porque tú eres un Señor que está en control de todas las circunstancias. Padre, que dejemos de andar persiguiendo oportunidades, Señor, que persigamos tu voluntad, y tu voluntad es que toda criatura escuche el evangelio, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho recipientes de un llamado que es efectivo por ti. Un llamado que tú has operado, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo para nuestra regeneración. Y un llamado por el cual hoy disfrutamos de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Señor, llévanos aún más en santidad, en dedicación. Apártanos, Señor, de la maldad de nuestro corazón. Apártanos de la maldad de este mundo. Y Padre, trátanos como a hijos, Señor. Cuando necesitemos corrección, danos corrección. Cuando necesitemos ánimo, danos ánimo, Señor. Cuando necesitemos consuelo, danos consuelo. Pero Padre, que todo lo que recibamos sea lo que tú nos quieras dar. Pongo en tus manos a esta iglesia, Señor, bendícela. Síguela guardando para tu gloria. Y también bendice a todos los que nos han acompañado hoy por primera vez, Señor. Que esta palabra pueda ser viva y eficaz en sus corazones. Y que por tu gracia, también ellos, Señor, como lo hiciste con nosotros, puedan renacer para una esperanza viva, Padre. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.